¿Qué son los nemátodos? Comúnmente conocidos como gusanos redondos, los nemátodos son uno de los grandes filos taxonómicos en los que se clasifican los invertebrados del reino animal o Animalia. Generalmente los nemátodos son conocidos por su capacidad de infección y causa de enfermedades tanto en plantas como en animales, siendo los responsables de la pérdida de cultivos y plantas ornamentales, así como enfermedades infecciosas en los seres humanos. De esta forma, los nemátodos son considerados uno de los fitopatógenos y parásitos más extendidos en cualquier rincón del planeta. Hoy le hablaremos del Trichuris trichura. Trichuris trichura pertenece a la familia Trichuridae, clase Anthophorea, orden Trichurida. Este nemátodo del orden Trichurida, agente causal de la parasitosis conocida como tricuriasis, o también conocido como gusano látigo, causa una parasitosis intestinal, el cual infecta el intestino grueso de humanos. Hay tricocéfalos parecidos a este nemátodo, pero infectan a perros, cerdos y monos. A este parásito se le considera como un geohelminto y su infección recibe el nombre de geohelmintiasis, debido a que para completar su ciclo biológico, sus huevos requieren estar en tierra durante un periodo de 3 a 4 semanas para alcanzar el estadio de huevo larvado, que es la forma infectante para el humano. Esta característica biológica permite entender el mecanismo de transmisión y tomar las medidas higiénicas necesarias para evitar la infección en persona. Las características generales del parásito: el cuerpo del Trichura es de color blanquecino. La hembra mide entre 35 y 50 milímetros de longitud y el macho de 30 a 45 milímetros. Una característica morfológica importante de este gusano es que su tercio anterior es macho, más delgado que los 2/3 posteriores, por lo que también se le llama gusano látigo. En el extremo anterior se localiza el orificio bucal, carente de labios. El esófago es musculoso y delgado en la parte anterior y la parte final presenta una capa de células secretoras que reciben el nombre de esticocitos. El cordón que forman se conoce como esticosomas y su importancia radica en que permite diferenciarlo de otros nemátodos, como Trichinella spiralis, que también presenta el esticosoma, pero cuyo ciclo y zona de infección son diferentes. El extremo posterior del macho está muy enrollado y en ocasiones se observa su espícula copulatoria. En la hembra, el extremo posterior es recto y romo. El hábitat del parásito es el ciego, pero en infecciones masivas llega a invadir todo el colon. El huevo es de color pardo y su forma elíptica es parecida a la de un balón de fútbol americano o un bolillo. Mide de 45 a 55 micras de longitud y de 20 a 25 micras de ancho. En cada extremo del huevo se encuentra un tapón mucoso que le da la forma característica. Este tapón es albuminoso, está hecho de albúmina y se rompe para poder liberar las larvas al interior. El huevo es de color pardo. La cubierta del huevo está formada por 2 capas gruesas que lo protegen de condiciones ambientales adversas y contribuyen a que se conserve viable durante años. Se supone que una hembra hoy pone más de 1000 huevos en un día. La hembra termina en forma recta en su extremo posterior, mientras que el macho tiene una curvatura pronunciada y está provisto en este extremo de una espícula copulatriz. Cerca de este órgano se encuentra la cloaca, donde desemboca el aparato genital masculino. Los machos, como en casi todos los helmintos, son más pequeños que las hembras. El tubo digestivo se inicia con la boca, que es pequeña y provista de una lanceta diminuta. Continúa con el esófago, formado por un tubo rodeado de glándulas unicelulares en forma de cadena, y le sigue el intestino, que termina en el ano cerca del extremo posterior. El esófago está en la parte delgada del parásito, mientras que el intestino y los órganos genitales ocupan la parte gruesa del parásito. El aparato genital es muy desarrollado, principalmente en las hembras. El útero termina en una vagina corta que desemboca en un orificio vulvar, situado cerca de la unión de la parte delgada con la gruesa. Los huevos son muy característicos y fáciles de identificar. La tricuriosis o tricuriasis, tricocefaliasis, es una infección por Trichuris trichura
que produce dolor abdominal, y en las infecciones graves anemia y desnutrición. La tricuriasis es la tercera infección más frecuente por nematodos, transmitida por el suelo. Se estima que entre 604 y 795 millones de personas están infectadas en todo el mundo. La Trichuris trichiura se identifica sobre todo en países tropicales o subtropicales en vías de desarrollo, donde se usan heces humanas como fertilizante o las personas defecan indiscriminadamente en el suelo. Los niños adquieren las infecciones más graves. La infección se disemina por la vía fecal oral. Los huevos ingeridos se incuban en el duodeno e ingresan en las criptas como larvas, después de madurar durante 1 a 3 meses. Los helmintos migran al ciego y el colon ascendente, en donde se adhieren al epitelio superficial y se aparean y depositan sus huevos. Se transmite por vía digestiva, por el hábito de pica o geofagia, comer tierra. Por eso es que los niños son uno de los más infectados en este caso. Al ingerir los huevos embrionados con el agua o verduras crudas, los embriones son liberados en el intestino y se convierten en larvas que inicialmente se adhieren a las vellosidades del intestino delgado. En aproximadamente un mes se produce la maduración del parásito a la forma adulta y migra para localizarse con su extremidad anterior en la mucosa, raramente en la submucosa y en la capa muscular del ciego y el apéndice, y con menor frecuencia en el colon o en el ileón. La hembra es fecundada y a los 70 o 90 días comienza la eliminación de los huevos embrionados, 2.000 a 14.000 por día. Cuando la infección es severa se produce diarrea sanguinolenta, dolor abdominal, pujo, tenesmo y prolapso rectal. Los huevos sin embrionar salen al exterior con las materias fecales del hombre, en cuyo caso no son todavía infectantes. Cuando caen en la tierra húmeda con temperatura que no sea extremadamente fría o caliente, desarrollan larvas en un periodo de 2 semanas a varios meses, para convertirse en huevos infectantes por vía oral. En los países tropicales se observa esta parasitosis ampliamente difundida en las regiones con temperaturas que van de 14 a 30 grados centígrados. Los huevos permanecen embrionados en la tierra por varios meses o años, siempre que no haya sequedad del suelo. Los terrenos húmedos y sombreados son los más propicios para su diseminación. La infección es por vía oral, lo cual sucede al ingerir huevos embrionados. Estos llegan a la boca con tierra, alimentos, aguas. En el interior del aparato digestivo, los huevos sufren ablandamiento de sus membranas y se liberan larvas en el intestino delgado, las que penetran en las glándulas del ovirco y en donde tienen un corto periodo de desarrollo y luego pasan al colon, en el cual maduran y viven aproximadamente 3 años. Los gusanos macho y hembra se enclavan por su parte delgada en la mucosa del intestino grueso, órgano en el que producen la patología. Esta penetración la hacen ayudados por una lanceta retráctil que le permite profundizar hasta quedar enclavados. Después de copular, la hembra produce huevos fértiles que salen con las materias fecales para reanudar el ciclo. Se calcula que después de ingerir huevos embrionados se tienen parásitos adultos con capacidad de producir huevos en un periodo de 2 a 3 meses. Cada hembra produce entre 3.000 y 2.000 huevos por día. Los signos y síntomas de las infecciones leves por trichuris suelen ser asintomáticas. Los pacientes con infecciones graves pueden tener dolor abdominal, anorexia, diarrea, la pérdida de peso, la anemia y prolapso rectal pueden ocurrir particularmente en niños. El diagnóstico se realiza a través de un examen microscópico de las heces, que se confirma a través del examen microscópico de las heces, dado que los huevos característicos en forma de limón con opérculos claros de ambos extremos se identifican fácilmente. Cuando se realiza una anoscopia, una proctoscopia o una colendoscopia, debido a otra indicación, pueden hallarse parásitos adultos que protruyen en la luz del intestino. Debe indicarse un hemograma completo para detectar anemia. Tratamiento: mebendazol, albendazol y ivermectina son uno de los fármacos que se indican. El mebendazol en dosis de 100 miligramos por vía oral 2 veces al día. Durante 3 días es eficaz para los pacientes con tricuriasis. En programas masivos de tratamiento se ha usado una sola dosis de 500 miligramos de mebendazol.
El albendazol en dosis de 400 miligramos por vía oral una vez al día durante 3 días o libertina en dosis de 200 miligramos por kilogramo por vía oral una vez al día durante 3 días. También son eficaces en pacientes específicos. Estos fármacos en general no deben administrarse durante el embarazo. Si se planea un tratamiento con ivermectina, debe evaluarse en los pacientes si existe coinfección por Loa-Loa. La prevención de la tricuriasis es posible a través de sistemas eficaces de eliminación de aguas residuales, la preparación sanitaria de los alimentos, la evitación de agua potencialmente contaminada y una buena higiene personal, incluido el lavado de manos. Estos son factores determinantes y condicionantes que ayudan a que esta epidemiología cosmopolita se propague. A continuación, le hablaremos de otro nemátodo, Enterobius vermicularis, el gusano de los niños. Enterobius vermicularis es un pequeño nemátodo parásito del hombre conocido popularmente como Otsuru. Causa la enfermedad intestinal conocida como otsuriasis o piduyes, cuyo nombre correcto es enterobiasis. El nombre científico, Enterobius vermicularis. Este pertenece a la especie Evermicularis linnaeus, familia Otsuyuridae, clase Cesernentae, reino Animalia y filo Nematoda. La morfología del Enterobius vermicularis, previamente denominada Otsuris vermicularis, son gelmintos nemátodos de tamaño de 2 a 5 milímetros en los machos y de 8 y 13 milímetros en hembras. El ciclo biológico, los huevos se depositan en los pliegues perianales. Desde allí es frecuente la reinfección a través de las manos tras rascarse para aliviar el intenso prurito. La transmisión entre personas se produce a través de la ropa de vestido y cama. Tras la ingestión de los huevos, las larvas emergen en el intestino delgado desplazándose desde allí al intestino grueso, donde se asientan, maduran y copulan. Las hembras grávidas emigran durante la noche hasta el ano, donde llevan a cabo la ovoposición en los pliegues cutáneos, dando lugar a un intenso prurito. Los huevos son infecciosos durante 4 a 6 horas en condiciones óptimas, liberando las larvas. La sintomatología. El síntoma más habitual es el picor intenso en la región anal. El rascado contribuye a la reinfección. Además, las pequeñas heridas que se pueden producir durante el rascado favorece a la infección bacteriana. Otros síntomas característicos son bruxismo e insomnio y en menor medida dolor abdominal e incluso apendicitis. En algunos pocos casos se puede producir infección de tracto genitourinario. El tratamiento. Los medicamentos usados son mebendazol, paumato de pirantel y albendazol. El protocolo de administración para cualquier de estos fármacos consiste en 2 dosis únicas espaciadas, 2 semanas. La primera dosis mata a los gusanos adultos, pero no los huevos, que eclosionan liberando más larvas. Hoy les voy a hablar sobre el parásito Ascaris lumbricoides. Como bien sabemos, la ascariosis es la infección por nemátodos más frecuentes en los seres humanos y afecta aproximadamente entre 807 y 1.200 millones de personas en todo el mundo, contribuyendo a la malnutrición en zonas con sistemas de saneamiento deficientes. Cada año mueren alrededor de 60.000 personas por ascariasis. De estas, cerca de 2.000 personas, en su mayoría niños, mueren debido a que los gusanos obstruyen el intestino o las vías biliares, que son los conductos que conectan el hígado y la vesícula biliar con el intestino delgado. La infección es frecuente en zonas tropicales o subtropicales con condiciones sanitarias deficientes. La infección comienza cuando se ingieren huevos fertilizados de Ascaris. Solo los huevos fertilizados pueden causar infección. La persona puede ingerir huevos presentes en alimentos que han estado en contacto con tierra, que a su vez ha sido contaminada con heces humanas que contienen los huevos. La infección también puede ocurrir cuando las personas se ponen las manos o los dedos que contienen tierra contaminada en la boca. Los huevos de Ascaris son resistentes y pueden sobrevivir en tierra durante años.
Una vez ingeridos, los huevos de Ascaris eclosionan y liberan las larvas en el intestino. Cada larva migra a través de la pared del intestino delgado y es conducida por los vasos linfáticos y el torrente sanguíneo hasta los pulmones. Una vez en el interior de los pulmones, las larvas pasan a los alveolos, desplazándose hasta la parte superior de la vía respiratoria, desde donde son deglutidas. La larva madura en el intestino delgado, donde permanece como gusano adulto. Este proceso lleva de 2 a 3 meses. Los gusanos adultos alcanzan entre 15 y 51 centímetros de largo y entre 0,25 y 0,5 centímetros de diámetro. Estos viven 1 o 2 años. Los huevos puestos por los gusanos adultos se excretan en las heces. Estas se desarrollan en la tierra y vuelven a iniciar el ciclo infeccioso si son ingeridos de nuevo. Las personas también pueden infectarse con Ascaris procedentes de cerdo. En la migración de las larvas de Ascaris a través de los pulmones provoca fiebre, tos, sibilancias y algunas veces sangre en las flemas. Una pequeña cantidad de lombrices intestinales por lo general no causa síntomas digestivos. La presencia de un gran número de gusanos en el intestino provoca cólicos abdominales y a veces obstrucción intestinal, lo que ocurre con más frecuencia en niños que viven en áreas con deficiencias sanitarias. La obstrucción causa náuseas, vómitos, hinchazón abdominal y dolor abdominal. Algunas veces los gusanos adultos migran a la boca o a la nariz, son vomitados o son expulsados con las heces, una situación que puede ser muy angustiante a nivel psicológico. En algunas ocasiones, los gusanos adultos obstruyen el apéndice y los conductos biliares o el conducto pancreático, produciendo un intenso dolor abdominal. En los niños infectados puede aparecer desnutrición. Los niños que sufren una infección grave pueden no crecer ni ganar peso conforme a lo esperado. En el diagnóstico de ascariosis se establece a partir de la identificación de huevos o gusanos adultos en el examen de una muestra fecal o en casos muy poco frecuentes, al observar gusanos adultos en las heces o saliendo de la boca o de la nariz. Los gusanos adultos se observan también casualmente en una tomografía computarizada TC o una ecografía realizadas por otras razones. En raras ocasiones, los efectos de la migración de las larvas a través de los pulmones pueden observarse en una radiografía de tórax. También en las mejores estrategias para la prevención de la ascariasis son lavarse cuidadosamente las manos con agua y jabón antes de manipular alimentos, lavar o pelar y cocinar todos los vegetales y frutas crudas antes de comer, sobre todo los que han sido cultivados en áreas donde las heces humanas o heces de cerdo se utilizan como abono. No defecar al aire libre, excepto en letrinas con una adecuada eliminación de aguas residuales, ya que un sistema de alcantarillado es eficaz y ayuda a evitar que se transmita esta infección. Algunas veces se administra una sola dosis grande de albendazol o mebendazol a grupos de personas, en particular en niños que corren el riesgo de infectarse con ascaris y otros gusanos diseminados a través de suelos contaminados. Este tratamiento ayuda a prevenir complicaciones de estas infecciones. Para el tratamiento de la ascariosis, el médico suele prescribir albendazol o mebendazol. La ivermectina es una alternativa. Estos fármacos se toman por vía oral, sin embargo, debido a que estos medicamentos pueden dañar al feto, los médicos deben valorar el riesgo de tratar a una mujer embarazada infectada frente al riesgo de no tratar la infección.
Si la persona ha estado en zonas de África donde se transmite el Loa Loa, los médicos descartan la presencia de loiasis antes de administrarles la ivermectina, ya que esta puede causar inflamación cerebral grave en personas con infección de Loa Loa grave. Cuando las lombrices Ascaris causan una obstrucción intestinal, las personas afectadas pueden recibir tratamiento con uno de los medicamentos anteriores o bien se pueden eliminar las lombrices quirúrgicamente o a través de un endoscopio, como una sonda de visualización flexible, insertado a través de la boca hasta el intestino. Cuando hay afectación pulmonar, el tratamiento se centra en aliviar los síntomas, ya que este consiste en broncodilatadores y corticosteroides. El albendazol u otros fármacos antihelmínticos generalmente no se usan para tratar la infección pulmonar. En el ciclo de vida de las caries lumbricoides, como podemos observar en la imagen, los gusanos adultos viven en el lumen del intestino delgado. Una hembra puede llegar a producir aproximadamente 200.000 huevos por día, los cuales pasan a las heces. En el segundo podemos observar que es posible que se ingieran los huevos no fertilizados, pero no son inefectivos. Los huevos fértiles embrionan y se vuelven infectivos entre los 18 días y varias semanas después. En el número 3, dependiendo de las condiciones ambientales óptimas, ya sea el suelo húmedo, cálido y sombreado, luego de que los huevos infectivos son tragados, podemos observar en el número 4 que las larvas eclosionan y en el número 5 invaden la mucosa intestinal y son acarreadas por la circulación portal hacia la circulación sistémica y luego a los pulmones. Las larvas maduran en los pulmones de 10 a 14 días. En el número 6, luego penetran las paredes alveolares y ascienden por el árbol bronquial hasta la garganta, donde son deglutidas. En número 7, una vez que han alcanzado el intestino delgado, siguen su desarrollo hasta gusanos adultos. Ya en el número 8 podemos ver que transcurren entre 2 y 3 meses desde la ingestión de los huevos infectivos hasta la puesta de huevos por la hembra adulta. Los gusanos adultos pueden vivir entre 1 y 2 años. La morfología de esta plaga, los individuos de Ascaris lumbricoides son cilíndricos con extremos puntiagudos, con una longitud que va desde 15 centímetros y que pueden alcanzar los 51 centímetros. Su coloración es rosado claro nacarado y poseen 3 labios gruesos, uno ventral y 2 dorsolaterales, en su extremidad anterior. Las hembras miden 25 a 35 centímetros, mientras que los machos miden solo de 16 a 30 centímetros. En el extremo posterior, la hembra termina en forma recta y los machos en una curva, con 2 espículas para copular. Los huevos fértiles de Ascaris lumbricoides tienen forma oval o redonda, con una cubierta protectora formada por 3 capas, una interna vitelina, una media transparente y una externa mamelonada albuminoide, y en el interior una masa granular de donde se originará la larva. Los huevos infértiles provienen de hembras no fecundadas y son menos frecuentes en observarse. Son más irregulares y alargados y con una sola capa generalmente. Estos no infectan, pero tienen importancia diagnóstica. Como bien sabemos, los medicamentos más utilizados son el albendazol, el pamoato de pirantel y el mebendazol.
Otros medicamentos también usados para el tratamiento son la ivermectina, la nitazoxanida, tiabendazol e hidrofinalfato de befenio. Cabe destacar la importancia de los métodos profilácticos que se basan básicamente en evitar la diseminación de los huevos, como puede ser evitar la defecación en el suelo, no utilizar excretas humanas como abono y tratar a los enfermos adecuadamente.